estimados compañeros y compañeras y estimado docente. Mi nombre es Emily Lozano. Soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura. Hoy vamos a analizar acerca de la corriente del New Creating Things. El New Creating Things es una corriente teórica que surgió a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Esta corriente tuvo un gran impacto en el campo de los estudios literarios y fue fundado por un grupo de críticos literarios estadounidenses. Entre ellos están John Ransom, Alan Tate, Clint Brooks y Robert Penn Warren. Esta corriente también surgió con las aportaciones de los autores como Thomas Hull, Thomas Eliot, Yvonne Richard y William Edson. Thomas Hull tenía una actitud de antirromanticismo y defendía el tradicionalismo. Para él, la poesía no debía tener un exceso de emociones y romanticismo extremo. Por su parte, Thomas Eliot argumentó que el lenguaje poético debe ser valorado por sí mismo y no en relación con los objetos o conceptos que expresa. También recalcó que el análisis de la literatura debe centrarse en la estructura de la obra y no en el autor. Yvonne Richard desarrolló una técnica de una lectura atenta, en la que se analiza el texto detalladamente para llegar a conclusiones más profundas sobre su significado. Finalmente, William Edson explora el papel de la ambigüedad poética que permite la creación de múltiples niveles de significado y complejidad en los textos literarios. En resumen, estos autores, junto con los fundadores del New Creating Things, contribuyeron con eficaces ideas y herramientas teóricas que influyeron significativamente en la crítica literaria y en las diversas corrientes que se desarrollaron a partir de sus aportes. En esta corriente también se identificaron falacias que formaron parte de su labor crítica. Entre ellas están la falacia intencional, que es cuando se supone que el autor tiene ciertas intenciones y que son posibles determinarlas mediante el análisis de su obra literaria. Otra falacia es la afectiva, que ocurre cuando se juzga una obra literaria únicamente por su capacidad de despertar emociones en el lector. La falacia de la imitación ocurre cuando se juzga una obra literaria únicamente por su capacidad de imitar la realidad o por su expresividad. Y por último, la falacia de la comunicación, que ocurre cuando se juzga una obra literaria solo por su capacidad de comunicar o transmitir un mensaje. Estas falacias son los errores más comunes en una crítica. Conocerlos nos ayudará a no caer en ellos al momento de dar una crítica literaria. El New Creating Things se enfoca en el análisis detallado del lenguaje, las figuras retóricas, las imágenes y las tensiones dentro de la obra. A través de este análisis detallado, el New Creating Things busca revelar las múltiples interpretaciones y ambigüedades que existen en el texto literario. Analicemos según esta corriente el poema Ello es que el lugar donde me pongo de César Vallejo, un poeta y escritor peruano. Este poema se estructura de forma fragmentada y no sigue un patrón rítmico regular. Su lenguaje poético está cargado de metáforas e imágenes que ayudan a transmitir una experiencia emocional compleja que incitan al lector a la meditación y reflexión. Por ejemplo, la metáfora del ello como un lugar donde el poeta se ubica sugiere la búsqueda de un espacio interior y la necesidad de encontrar una identidad propia. Su estilo denso y simbólico permite varias interpretaciones por parte del lector. En definitiva, el poema de César Vallejo presenta una estructura fragmentada, un lenguaje poético denso y expresivo. Además presenta elementos formales como la repetición, la literación, así como el uso de imágenes y símbolos. Estos elementos contribuyen a la creación de un ambiente profundo, invitando al lector a reflexionar sobre la búsqueda de una identidad personal. En conclusión, esto es lo que el New Creating Things promueve, que nuestro enfoque no debe girar en torno al autor o a su contexto histórico, social o cultural, sino en la forma y estructura interna de un texto literario. Eso es todo, les agradezco mucho por su atención.
Hasta pronto.